El aire de la noche mordía con un frío punzante cuando el presidente Nayib Bukele salió de su vehículo blindado, sus zapatos relucientes resonando contra la plaza adoquinada. El centro histórico de San Salvador zumbaba con su caos habitual. Vendedores ofreciendo pupusas, niños persiguiendo perros callejeros, el aroma de granos de café tostándose atravesando los humos de diésel. Pero esa noche, algo tiraba de los bordes de su conciencia. Una sombra donde no debería haber ninguna. Un reflejo que no coincidía. Despidió a su equipo de seguridad con un gesto, insistiendo en que necesitaba un momento a solas. 5 minutos, dijo, aunque la preocupación en los ojos de su jefe de seguridad perduraba. Bukele deambuló hacia un callejón tenuemente iluminado, impulsado por una extraña compulsión. El latido de la ciudad se desvaneció tras él. Y allí, desplomado contra una pared cubierta de grafitis, estaba un hombre que detuvo el tiempo. La figura llevaba una chaqueta de cuero raída, sus costuras deshilachadas como el destino desmoronándose. Su cabello, peinado con el característico corte hacia atrás de Bukele, estaba apelmazado por la mugre. Pero fue el rostro lo que le robó el aliento al presidente. La misma mandíbula afilada, la misma cicatriz tenue sobre la ceja izquierda, la misma intensidad en la mirada, aunque estos ojos estaban atormentados, vacíos por años de tormentas invisibles. Tú, susurró Bukele, la palabra desmoronándose en su garganta. El hombre sin hogar levantó la vista y una sonrisa agrietó sus labios resecos. Una sonrisa demasiado familiar, demasiado íntima. Te tardaste lo tuyo, murmuró con una voz áspera como grava bajo los pies. La mano de Bukele voló a su propio rostro, como si quisiera confirmar que no había caído en una pesadilla. El hombre soltó una carcajada sin pizca de calor. Aún no lo ves, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, la luz de la calle esculpiendo valles en sus rasgos demacrados. Somos dos caras de la misma moneda, hermano, el que el destino perdonó y el que desechó. Una sirena aulló en la distancia. El pulso de Bukele rugía en sus oídos. El hombre metió la mano en su chaqueta y por un momento salvaje el presidente se tensó, hasta que el hombre sacó una fotografía rota. Temblaba en sus dedos mugrientos mientras la ofrecía. La imagen tenía décadas de antigüedad, los bordes rizados por el tiempo. 2 niños, no mayores de 10 años, con los brazos echados sobre los hombros del otro. Uno sonreía con la alegría despreocupada del privilegio. Bukele reconoció su propia sonrisa de niño. El otro niño, idéntico en todo sentido, miraba a la cámara con unos ojos ya endurecidos por el hambre. A ti te dieron todo, siseó el hombre, su aliento agrio de desesperación. A mí me dejaron pudriéndome en las calles que prometiste limpiar. Las rodillas de Bukele flaquearon. Los recuerdos irrumpieron. Una fiebre de infancia, los susurros frenéticos de su madre, una habitación de hospital con olor a antiséptico, un hermano del que le dijeron que murió siendo bebé. Las paredes del callejón parecieron cerrarse. En algún lugar, una botella se hizo añicos. La risa del hombre se volvió áspera, quebrada. ¡Sorpresa!, escupió. Pero antes de que Bukele pudiera hablar, antes de que pudiera extender la mano, resonaron botas tras ellos. Su equipo de seguridad, armado y en pánico, inundó el callejón. El hombre sin hogar retrocedió a trompicones.
la fotografía revoloteando al suelo como una polilla moribunda. ¡Esperen!, gritó Bukele. ¡Demasiado tarde! Sonó un disparo. El disparo retumbó como un trueno en el estrecho callejón. Nayib Bukele sintió el mundo desacelerarse. La bala atravesó el aire entre ellos, rompiendo el hilo invisible que unía sus miradas. El hombre sin hogar se desplomó contra la pared, una mano crispada sobre su hombro izquierdo. La sangre brotó entre sus dedos, oscura y espesa, bajo la luz amarillenta de los faroles. ¡Alto! ¡No disparen!, rugió Bukele, pero sus guardaespaldas ya formaban un muro humano alrededor de él. El presidente intentó abrirse paso, sus ojos clavados en el hombre que gemía en el suelo. ¡Es mi hermano!, gritó, y las palabras resonaron como una confesión envenenada. El silencio cayó de golpe. Hasta el viento pareció contener la respiración. El hombre herido alzó la foto manchada de sangre hacia Bukele. ¿Recuerdas ahora, hermanito?, tosió, escupiendo rojo en el asfalto. La noche que te llevaron al hospital, mamá lloraba. Me escondió en el sótano. Cuando vinieron los médicos, un relámpago de memoria atravesó a Bukele. Tenía 7 años. Despertaba en una cama de hospital, su cuerpo débil por la neumonía. Su madre, con los ojos hinchados, le acariciaba la frente. Tuvo una pesadilla, mi vida. Le mentía. Soñaste con un hermano que nunca existió. Ahora, 3 décadas después, la verdad se retorcía a sus pies. Te dejaron morir, susurró Bukele, cayendo de rodillas junto al hombre. Las lágrimas nublaban su visión mientras presionaba su propia chaqueta contra la herida. Dios mío, te dejaron morir y te convertiste en esto. Una risa amarga brotó del hombre. ¿Esto es lo que sobra cuando un país entero te da la espalda. Con un gesto repentino, agarró la solapa de Bukele. Tú hiciste promesas, presidente, promesas que nunca llegaron a los escombros donde vivo. De repente, cámaras de teléfonos comenzaron a parpadear en ambos extremos del callejón. La gente murmuraba, filmaba, compartía en vivo el espectáculo dantesco. El líder más poderoso del país, arrodillado frente a su reflejo destrozado. Llévenlo a mi clínica privada, ordenó Bukele a sus guardias, la voz quebrada pero firme. Y que nadie le ponga una mano encima. Mientras cargaban al hombre semiconsciente en una camilla, algo brilló en el charco de sangre. Bukele lo recogó con dedos temblorosos. Un medallón de plata, idéntico al que su madre le regaló el día de su primera comunión. Dentro, descolorida pero intacta,
Había una foto de ambos hermanos abrazados en un parque que ya no existía. En ese momento, un grito desgarrador cortó la noche. La camilla chirrió al chocar contra las puertas de acero de la clínica privada. Luces fluorescentes parpadearon sobre el rostro pálido del hombre herido, cuya respiración entrecortada llenaba el ascensor que descendía al sótano. Bukele no se despegaba de su lado, sus manos aún manchadas de la sangre de su hermano. «No puedes morirte ahora», murmuraba, más como una oración que como una orden. «No cuando acabo de encontrarte». En la sala de operaciones, los cirujanos contuvieron un murmullo de sorpresa al reconocer al paciente. «Presidente», balbuceó el médico jefe, pero Bukele lo silenció con una mirada. «Sálvenlo como si fuera yo mismo en esa mesa». Mientras las horas se arrastraban, Bukele recorrió como un fantasma los pasillos estériles. En su bolsillo, el medallón de plata ardía como un carbón maldito. Cada vez que lo abría, los ojos infantiles de su hermano lo acusaban desde la foto. Fue entonces que escuchó los gritos. En la habitación de recuperación, el hombre se retorcía entre las sábanas, los ojos desorbitados. «¡No! ¡No me lleven otra vez allí!», aullaba, arrancándose el suero del brazo. 3 enfermeras intentaban sujetarlo cuando Bukele irrumpió en la habitación. «¿Dónde te llevaron?», preguntó el presidente, tomando la mano cicatrizada de su hermano. La piel de ambos se tocó y un escalofrío los recorrió al unísono. El hombre jadeó, sudor frío bañando su rostro. «El orfanato, Santa Lucía», farfulló, sus palabras enredándose en el dolor. «Me vendieron como un perro», a cambio de silencio. Bukele sintió el suelo inclinarse. El orfanato Santa Lucía había sido demolido años atrás durante su campaña contra las pandillas. Entre los escombros, ¿cuántos huesos de niños sin nombre habría aplastado su maquinaria? De pronto, el hombre se incorporó con fuerza sobrehumana, clavando sus uñas en los antebrazos de Bukele. «Ellos sabían», siseó. «Los curas, los políticos, todos sabían que eras el elegido y yo el sacrificio». Antes de que pudiera responder, las alarmas del monitor cardíaco estallaron. En un ulular frenético, médicos empujaron a Bukele fuera de la habitación mientras aplicaban descargas eléctricas al cuerpo convulso. En el caos, algo resbaló del bolsillo de la bata del hombre. Bukele lo recogió con dedos entumecidos. Una llave oxidada, marcada, con las siglas OSL 87. Desde el fondo del pasillo, un teléfono comenzó a vibrar. Era el suyo. Un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada susurró: «Deja que la historia muera, presidente, o enterraremos tu verdad junto al ala oeste del orfanato». La llamada se cortó.
En la pantalla del celular, una foto apareció gradualmente. Los cimientos del demolido Santa Lucía y una fosa recién abierta que devoraba la luz del amanecer. La noche envolvía las ruinas del orfanato Santa Lucía como un sudario. Bukele pisó los escombros con una linterna en mano, su sombra retorcida sobre los muros derrumbados. El viento aullaba entre las vigas oxidadas, llevando consigo el eco lejano de risas infantiles que ya no existían. La llave OSL 87 pesaba en su bolsillo como un pecado antiguo. «Excelencia, esto es una locura», advirtió el jefe de seguridad mirando hacia las calles vacías. «Es una trampa obvia». Bukele no respondió. La foto de la fosa en su celular brillaba en su mente. Avanzó hacia donde alguna vez estuvo el ala oeste, pisando juguetes rotos y páginas de bibliotecas devoradas por el tiempo. De pronto, su bota golpeó algo metálico. Una placa de identificación medio enterrada. La frotó con la manga. Número 87. Gabriel Bukele. El corazón le estalló en el pecho. Gabriel. El nombre que su madre susurraba en sueños durante su infancia. Con manos temblorosas encajó la llave en un sótano oculto bajo tablones podridos. La cerradura cedió con un gemido. El aire que salió del subsuelo olía a tierra húmeda y huesos. «Quédense aquí», ordenó Bukele a sus guardias. Descendió los escalones de piedra, cada paso resonando con memorias ajenas. Las paredes estaban tachonadas de pequeños nichos, y en cada uno un pequeño zapato polvoriento, un mechón de cabello, un nombre grabado en placas oxidadas. Número 34. Carlos. Número 56. Ana. Eran cientos, al final del pasadizo, una cámara secreta. Bukele alzó la linterna y contuvo un grito. Frente a él se alzaba un altar macabro, fotos de niños con sus rostros tachados, pilas de documentos marcados, confidencial, y en el centro un cuaderno de cuero gastado con el escudo de la familia, Bukele. Las primeras páginas estaban escritas en la letra elegante de su difunta madre. 15 de marzo de 1993. Hoy separé a los gemelos. Los médicos dicen que Nayib sobrevivirá a la neumonía solo si recibe toda la herencia genética. Gabriel. Debe desaparecer. Dios me perdonará o me maldecirá. Un ruido detrás de él. Bukele giró, iluminando el rostro cetrino de su hermano, apoyado contra el marco de la puerta. Gabriel sangraba a través del vendaje, pero sus ojos ardían con una lucidez feroz. ¿Lo ves ahora?, tosió, señalando las paredes llenas de nombres. No fui el único hijo robado, solo el único que sobrevivió. De repente, explosiones sacudieron el techo. Tierra y polvo llovieron mientras gritos y disparos retumbaban arriba. Gabriel se aferró a Bukele. Ellos sabían que vendrías, jadeó. Los que nos vendieron todavía gobiernan desde las sombras.
Una escalera de escape se reveló tras un estante falso. Mientras empujaba a Gabriel hacia la salida, Bukele tomó el cuaderno. Al cruzar la última página, una foto se deslizó al suelo. Su madre, joven y solemne, junto a hombres con trajes impecables, y el líder de un cartel que él mismo había encarcelado. El sótano comenzó a colapsar. Corrieron hacia la noche, pero al salir, faros de autos los cegaron. Siluetas armadas descendieron, sus voces distorsionadas por máscaras de gas. «El cuaderno, presidente», exigió el líder, alzando un arma. «O enterramos aquí su legado». Gabriel se interpuso. «¡Corre, hermano!», gruñó. «Esta vez, yo elijo el sacrificio». Antes de que Bukele pudiera reaccionar, Gabriel embistió al hombre enmascarado. Un disparo ensordecedor cortó la noche. La bala atravesó el pecho de Gabriel con un crujido huesudo. Bukele gritó su nombre, pero el sonido se ahogó en el estruendo de motores, acelerando. Los hombres enmascarados arrastraron el cuerpo de su hermano hacia una furgoneta negra, mientras otros disparaban al aire para mantener a raya a los guardias. Bukele corrió, cegado por el polvo y la rabia, hasta que un brazo lo jaló hacia un callejón. Era Clara, su jefa de prensa, con el rostro desencajado. «Todo el país está viendo esto», susurró, mostrando su celular. En pantalla, un video viralizaba. Gabriel protegiendo a Bukele, la bala impactando, la furgoneta huyendo. el hashtag Hermanos Bukele ardía en redes. «No es solo un hombre, es tu gemelo, ¿verdad?», preguntó Clara, viendo cómo Bukele abrazaba el cuaderno manchado de sangre. El presidente asintió, cada palabra quemando su garganta. «Y ahora...». «Lo tienen otra vez». Mientras regresaban al Palacio Presidencial bajo escolta, Bukele abrió el cuaderno. Las páginas finales contenían listas de cuentas bancarias, fechas, nombres de políticos aún en el poder, y un mapa del cementerio clandestino donde yacían los niños del orfanato. Su madre había firmado cada transacción con un sello familiar. Al llegar, su oficina era un caos de asesores gritando: «¡Los mercados colapsan! La oposición exige explicaciones». Bukele alzó el cuaderno. «¡Silencio!». Su voz cortó el aire. «Mañana a las 6 a.m. transmitiré un discurso nacional. Hasta entonces, nadie me interrumpe». Encerrado en su biblioteca, Bukele desplegó el mapa del cementerio. Una coordenada estaba marcada con un círculo sangriento. X87. Tomó su teléfono y escribió un mensaje al número desconocido. Intercambio el cuaderno por Gabriel. «Solo nosotros dos». La respuesta llegó en segundos. «Plaza Libertad. Medianoche. Ven solo.
El reloj marcaba las 11:30 p.m. cuando Bukele sorteó a sus guardias usando un túnel secreto. La plaza, usualmente vibrante, yacía desierta bajo la luna llena. En el centro, junto a la estatua del prócer nacional, una figura aguardaba. No era un hombre enmascarado. Era el cardenal Rivas, rostro sagrado de la iglesia, con sus hábitos negros ondeando como alas de cuervo. «Usted», rugió Bukele, apretando el cuaderno. «¿Cuántos niños vendió en nombre de Dios?» El cardenal sonrió. «Tranquilo, salvamos al país de elementos indeseables, incluyendo a tu hermano». Con un chasquido, 2 acólitas sacaron a Gabriel de un coche. Estaba vivo, pero pálido, con una venda sangrante en el pecho. «El cuaderno, hijo», extendió el cardenal una mano enguantada. «¡O termino lo que empezó tu madre!» Bukele avanzó, pero Gabriel gritó. «¡No! ¡Ellos!» Un gemido lo silenció, cuando el cardenal le apretó la herida. En ese instante, luces de celulares brotaron entre las columnas de la plaza. Cientos de ciudadanos, alertados por una transmisión anónima, filmaban la escena. El cardenal palideció. «¡Esto es blasfemia!», gritó hacia las cámaras, pero la multitud avanzó, hambrienta de verdad. Bukele aprovechó el caos para lanzar el cuaderno a la gente. «Todo está ahí, los nombres, los crímenes, los niños». El cardenal blasfemó, sacando una pistola, pero Gabriel con fuerzas insospechadas lo derribó. Rodaron por el suelo, la pistola disparando al cielo, hasta que Gabriel la apuntó al pecho del cardenal. «Mátame, y serás su héroe», escupió el religioso. «Pero todos verán tu monstruosidad». Las cámaras se acercaban. Gabriel miró. A Bukele, una sonrisa triste en los labios. «Gobernaste para limpiar el país. Ahora gobernará la verdad». Y disparó al suelo, no al cardenal. La bala rebotó, impactando un gasoducto subterráneo. Las llamas estallaron, separando a la multitud de los hermanos. En la confusión, Bukele arrastró a Gabriel hacia una catedral cercana. Entre los bancos, vacíos, su hermano jadeaba, la vida escapándosele. El cuaderno era solo el principio, susurró. Madre no actuó sola, los que gobiernan. Una convulsión lo sacudió. Con último aliento, trazó en el polvo del piso 9-13-1-12. Luego su mano cayó. Fuera, la multiente derribaba las puertas. Bukele escondió el código bajo su lengua mientras alzaba el cuerpo de Gabriel, gritando lágrimas de ira y duelo que las cámaras captaron en vivo. La catedral tembló bajo el peso de los gritos. Bukele permaneció arrodillado frente al cuerpo de Gabriel, sus manos entrelazadas con las de su hermano, aún tibias.
Las cámaras transmitían cada temblor de sus hombros, cada lágrima que caía sobre la sotana ensangrentada del cardenal Rivas, tendido inconsciente a sus pies. Fuera, la multitud había comenzado a derribar las puertas con una furia sagrada. «¡Ábranse! ¡Exigimos la verdad!», rugía el pueblo. Bukele alzó lentamente la cabeza. Con dedos que parecían de plomo, tomó el teléfono de Gabriel. En la pantalla agrietada, una grabación de audio titilaba: «Último mensaje. Para Nayib, si fallo». Al reproducirlo, la voz de su hermano, débil pero clara, llenó la cripta. «Si escuchas esto es porque al fin descanso. El código que dejé es una llave, 913112. Corresponde a las iniciales de los verdaderos dueños de este país. Busca bajo el altar de la Virgen Dolorosa en la Basílica. Allí está el pacto, el que firmó nuestra madre». Un estruendo sacudió las puertas. Bukele ocultó el teléfono en su chaleco, junto al medallón mellado. Con la misma determinación que usaba para declarar guerras contra las pandillas, se puso de pie y caminó hacia la entrada. «Déjenme enfrentar a mi pueblo», ordenó a los guardias que intentaban sacarlo por un túnel. Las puertas cedieron. La luz de cientos de celulares lo bañó como un foco divino. Por un instante el silencio cayó sobre la plaza. Miles de rostros, algunos enojados, otros llorando, esperaban. «Hoy perdí a mi hermano», comenzó Bukele, sin micrófono, su voz desgarrada pero potente. «Pero él no fue mi única pérdida. Perdí la inocencia, la mentira en la que crecí. Y les debo más que excusas. Les debo la verdad». Mientras hablaba, una tormenta comenzó a gestarse sobre San Salvador. Rayos iluminaban su figura solitaria en el atrio de la catedral. En esta mano alzó el cuaderno manchado. Hay nombres de quienes nos vendieron: políticos, obispos, hombres que intercambiaron niños por silencio. Un murmullo recorrió la multitud. Pero en esta otra abrió la palma vacía. «Está mi culpa. Por no haber visto, por no haber preguntado, por gobernar con la arrogancia de quien cree tener todas las respuestas». Una gota de lluvia golpeó el cuaderno, luego otra. En minutos, el aguacero limpiaba la sangre del mármol. «Mañana a las 6 de la mañana», continuó, gritando contra el viento, «publicaré cada documento, cada foto, cada hueso enterrado. Habrá detenciones, juicios, y si la justicia lo exige», miró directamente a las cámaras, «mi propia renuncia». La plaza estalló en un caos de reacciones. Algunos vitoreaban, otros lanzaban maldiciones. Bukele descendió los escalones, escoltado no por guardias, sino por ciudadanos que formaron un corredor humano. En la Basílica del Sagrado Corazón, una figura encapuchada esperaba. Era la hermana María, una monja nonagenaria que había dirigido el orfanato Santa Lucía. Sabía que vendría, susurró,
guiando a Bukele hacia una cripta oculta bajo el altar. Su madre vino aquí la noche que lo separaron de Gabriel. Lloró, pero el miedo la cegó. El código 913112 abrió una bóveda de acero. Dentro, pilas de microfilmes revelaban décadas de tráfico infantil. Entre ellos, un contrato firmado por su madre en 1993. Entrega del menor Gabriel Armando Bukele al programa de contención social, a cambio de protección política para la familia. Pero lo más devastador estaba en una cinta VHS. Al reproducirla en un viejo televisor de la sacristía, Bukele vio a su madre, joven y temblorosa, sentada frente a un consejo de hombres. En sombras. ¿Entiende, señora Bukele? Decía una voz editada. Si quiere que Nayib viva, el otro debe dejar de existir. La enfermedad ha debilitado sus cuerpos. Solo uno puede heredar su destino. Su madre asentía, llorando en silencio. La hermana María colocó una mano, huesuda, sobre su hombro. Gabriel no fue el único. Hubo cientos de gemelos. Los fuertes heredaban el poder. Los débiles. Señaló los archivos. Bukele vomitó entre las velas votivas. El amanecer de los cuervos a las 5:58 am, el gabinete presidencial estaba en pie de guerra. Ministros amenazaban con renunciar. La bolsa se desplomaba. Pero Bukele, sentado en el despacho, oval con el uniforme aún manchado, tecleó «publicar» en su computadora. Internet explotó. Documentos, fotos de fosas comunes, listas de cuentas en paraísos fiscales. La nación contuvo el aliento. Pero fue la última publicación la que partió el alma colectiva, un video de Gabriel grabado en secreto días antes. Si estás viendo esto, tosía sentado en un refugio abandonado, es porque al fin soy libre. Nayib, no te culpo. Nuestras cunas fueron tumbas desde el inicio. Pero tú puedes sembrar jardines donde otros solo vieron escombros. En el video, Gabriel levantaba una semilla entre sus dedos. Esta es de un árbol que planté hace años. Crece en el basurero donde viví. Sobrevivió al fuego, a las balas, como nosotros. Mientras el país ardía en revuelta, Bukele recibió una llamada. Era Clara, su jefa de prensa, desde un hospital. Encontraron a Gabriel. Sollozó. «Está vivo, pero...» Bukele corrió entre pasillos de periodistas hasta la morgue. Allí, bajo una sábana, yacía un cuerpo con el rostro destrozado, pero las manos intactas. Bukele las revisó. No había cicatrices. «No es él», murmuró. De repente, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. «Gabriel vive. Ven solo al puente de la Lechuza. Tienes 10 minutos». El presidente, desesperado, burló a sus guardias. En el puente abandonado, una silueta esperaba con una gabardina. Al voltear, Bukele contuvo un grito. Era Gabriel, con vendas en el pecho. Pero sonriendo. «¿Cómo? Los disparos, las cámaras, todo fue teatro», confesó Gabriel, abrazándolo. «Necesitábamos que el mundo viera morir al mártir, para que el verdadero enemigo bajara la guardia». Bukele retrocedió, traicionado. ¿Todo fue mentira? Gabriel sacó un dossier. «Los verdaderos arquitectos del tráfico están aquí. Senadores, jueces, tu propio vicepresidente». Un zumbido de drones rompió el silencio. Ambos miraron al cielo. Naves no identificadas descendían. Ellos sabían que vendrías.
maldijo Gabriel, empujando a Bukele hacia el río. ¡Salta! Una ráfaga de balas impactó el puente. Gabriel cayó de rodillas, sangre brotando de su estómago. Esta vez, real. Hermano, alcanzó a decir, mientras Bukele flotaba. En la corriente oscura, planta el árbol. Un año después, bajo un flamboyán que crecía en lo que fue el orfanato, el presidente Bukele depositó 2 medallones en la tierra, el suyo y el de Gabriel. «Lo logramos», susurró. Detrás de él, una nación renacía entre protestas y reformas. Los titulares del día condenan a 30 exfuncionarios por crímenes contra la niñez. La Iglesia pide perdón histórico. Al alejarse, una niña de la calle se acercó al árbol. En sus ramas colgaban cientos de semillas envueltas en papel de periódico. Tomó una y la plantó en una grieta del pavimento. El viento llevó su voz a Bukele, quien sonrió por primera vez en meses. «Crecerá», dijo la niña a su amigo invisible. «Como nosotros». Y en la corteza del flamboyán alguien había tallado: «Los hermanos que el mundo quiso separar, ahora son raíces del mismo sueño humano».